Se pueden rentar vans de lujo. Salud, mi hermano. Salud. Con todo incluido adentro. Pero ¿qué está llegando? Viene con chofer privado. Здравствуйте. ¿Qué es este lujo? Спасибо. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Rusia, específicamente en Moscú City. Vean qué paisaje más diferente nos encontramos aquí a todo lo que hemos visto de Rusia hasta el momento. Incluso aquí mismo en Moscú, en las zonas que hemos visitado, eran zonas de edificios cuadrados, como antiguos, como de la realeza. Pero aquí llegamos a la zona más moderna. Incluso hay robots. ¿Qué es esto? Un robot de Burger King que anda entregando un pedido de comida o qué. Yo no tenía ni idea que existía esta otra parte aquí en Moscú, pero hoy tenemos una misión. Hoy vamos a ir a buscar el transporte público ruso, porque se dice que hace muchísimos años, cuando hubieron muchos conflictos, en la actualidad hay, pero cuando hubieron más grandes, las estaciones de metro servían como búnkers donde la gente se podía refugiar, y dicen que son una cosa impresionante. Yo no lo he utilizado, así que vamos a ir a ver el metro de Moscú y vamos a buscar además búnkers reales, soviéticos, que funcionaron hace muchos años y me imagino que siguen siendo búnkers. No creo que un búnker deje de ser búnker. Y todo lo que tengamos para encontrarnos aquí en este impresionante país, en esta impresionante ciudad. Por cierto, andamos la única, la inigualable, el 9 de la leyenda tica, Manfred Ugalde. Es un jugador tico que juega aquí en Rusia, nuestro Salvador, que esperamos conocerlo el día de hoy también. ¡Vámonos! ¡Qué ciudad más fría, por Dios! Hoy amanecimos como a 3 grados y tengo un gran problema porque el equipo pesado de frío que andaba en el frío lo tuve que dejar allá porque no me cabía en la maleta, y las cositas que me dejé son demasiado calientes, son para muchos grados bajo cero. Entonces, si me las pongo, tengo calor y sudo, y si no, tengo frío, estoy llorando. Vean esto. Tuve que meterme a un centro comercial porque todo adentro siempre está calientito. Las orejas, las manos. Qué frío. Hay algo que me está pasando aquí en Rusia que yo tengo que contárselos. Yo no sé qué sucedió. Ustedes van a tener que empezar a investigar su árbol genealógico. Me dan ganas de hacerme una prueba de ADN. Bueno, aunque yo no tanto, que yo no me parezco. Pero me he encontrado aquí en Rusia tanta gente que se me parece a conocidos que tengo en Costa Rica, que les he enviado incluso fotos y les digo, vea, ¿acaso es usted? Yo no sé qué pasa con la genética aquí. También Rusia es un país que tiene como muchas naciones dentro de este país. Entonces me he topado personas muy parecidas a conocidos de Costa Rica. ¿Alguien sabe si hubo ahí una llegada de rusos al país o algo así? Y además, hablando de rusos en Costa Rica, no sé en Centroamérica o en Latinoamérica, pero en Costa Rica tenemos una frase que es: me voy a hacer el ruso. Cuando usted quiere hacerse el que no sabe, el que se le olvidó, se dice, mae, hágase el ruso. Entonces me estaba preguntando yo, ¿por qué hágase el ruso? ¿Acaso los rusos no saben algo? ¿Acaso los rusos son despistados? Pero no es eso, es que hace muchísimos años en Costa Rica se empezó a usar la frase porque los rusos no entendían español. Entonces, claro, si ellos no entendían español, no entendían lo que le decían, se hacían los locos, no entendían. Entonces de ahí salió, hágase el ruso, y por eso los ticos nos hacemos los rusos cuando no nos interesa algo. Aquí en Rusia me encontré que prácticamente todo está bloqueado. No se puede usar Facebook, no se puede usar YouTube, no se puede usar Instagram, pero adivinen qué, gracias al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Su servidor está totalmente conectado, y qué mejor que mostrárselos en vivo, la función real que se le da a un VPN. Simplemente con un clic me cambié de red, ahora estoy conectado a una red en Estonia, y ya con esto tengo acceso a todas las aplicaciones. Vean nada más a quién estamos viendo por aquí. ¡Qué belleza! Con un VPN, primero, se crea una burbuja de seguridad que lo protege a usted en la red. En caso de que en una cafetería, en un aeropuerto, usted se conecte y haya una persona malintencionada que le quiera sacar los datos, ya usted está protegido. Luego, si llega a un país como este, donde las aplicaciones y lo que uno necesita está bloqueado, usted nada más se cambia a otro lado y puede acceder a ellas. Y en un uso más simple, si usan plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, y en Latinoamérica que todo está bloqueado, usted con un clic se cambia a Canadá, se cambia a los Estados Unidos y ya desbloquea la mejor biblioteca de contenido del mundo. Así que amigos, aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link con un precio súper especial para que lo aprovechen, y 4 meses extra de Surfshark.
tenemos el metro como urbano, el que va por encima de la ciudad, porque vamos a ir a buscar la que se dice es la estación más impresionante del planeta. Dicen que esa estación es como entrar a un palacio, algo de la realeza. Esto es porque en 1940, 1950, la Unión Soviética mostraba su poder con estas estaciones. Incluso habían competencias de arquitectos. El que hacía la estación más espectacular recibía premios. Usar el metro se me está haciendo muy complicado porque andamos sin guía, no entendemos el ruso, nadie habla inglés. Gracias a Dios existe actualmente la inteligencia artificial, entonces le mando fotos de las estaciones, pero sin un VPN sería imposible utilizar ni tan siquiera ChatGPT porque está bloqueado. No se puede usar sin un VPN. Por ejemplo, yo ando usando Surfshark, el de siempre. Hasta la inteligencia artificial se equivoca. Eso me lo encontré en China también, como no había demasiada información y además la IA estaba bloqueada, no tenía información tan actualizada. Me dijo que me bajara aquí y aquí no era, me estoy congelando. Por dicha dice que llega en un minuto a las 4:39. ¿Pero en qué estamos? ¿En Japón? ¿En Shanghái? ¡Qué puntualidad! Vámonos, a ver si llegamos. Vean la bajada, ni se alcanza a ver el final. Vamos muy abajo. Hay algunas estaciones que están hasta 80 metros bajo tierra. Este metro es de los más antiguos del mundo. Se inauguró en 1935. Lo inauguró el mismísimo Stalin, solo con 13 estaciones, y hoy son más de 250. Como 7 millones de personas se mueven aquí por día. ¡Wow! En efectivo y en tarjeta. Está impresionante esto. ¿Cuántas figuras como mosaicos, candelabros gigantes, pinturas en el techo? Este es uno de los metros más grandes del mundo y se dice que también de los más puntuales, y estamos muy por abajo de la tierra porque además de ser una estación de metro con arte y de tener mármol, todos estos bloques, todas estas bases que ustedes ven son de mármol. Quiero incluso ponerles tomas de diferentes estaciones de metro en Rusia porque me encontré algunas tomas en internet espectaculares y quiero que ustedes las vean. No parece esto un metro. Todas estas estaciones sirven en la actualidad en caso de que haya un conflicto bélico, y en el pasado, cuando hubo el segundo combate mundial, ustedes me entienden, sirvió en efecto para que las personas se refugiaran aquí, y se dice que se dirigieron operaciones desde las estaciones del metro de Moscú. Por eso en muchas de las estaciones se encuentran estatuas de soldados con armas, de figuras heroicas, porque también se trataba de darle a la población la idea de que todo estaba bien, de que todo estaba bajo control. El metro es bastante moderno, silencioso, limpio, y además leía que cuando suena la voz de hombre es porque el metro va hacia adentro de la ciudad, y que cuando suena una voz de una mujer porque el metro va hacia afuera para ayudar a las personas ciegas a guiarse en el metro. Además estoy viendo que usted aquí puede poner a cargar también los dispositivos y la cuestión, hasta una pantalla hay para que no se pierda. Muy honestamente tengo que decirles que pensé que algún problema iba a tener con la policía aquí en el metro o en general grabando en Moscú, pero no ha habido problema, no ha pasado mayor novedad. Tengo que decir que me cagué. Pasó un soldado caminando detrás de la cámara y me estaba grabando, y yo dije, hasta aquí llegué, pero no pasó nada. Sigamos como que si no pasó nada. Culturas y las imágenes de las que les comentaba. Por ejemplo, esta es una imagen de Stalin, uno de los líderes de la Unión Soviética. Hay opiniones divididas. Fue un dictador brutal que desarrolló los campos de trabajo y toda esta cuestión, muy represivo, pero mucha gente lo ve como el líder que llevó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay división. Incluso podemos ver que hoy en día, en el momento que estoy grabando esto, le trajeron flores. Tiene un ramo de flores por ahí en los pies, pero la idea de esto era como propaganda, como que había presencia militar y que la gente se sintiera segura en las estaciones de metro, según lo que leí. Bueno, ahora toca salir del metro. Tenemos que esperarnos un buen rato aquí en las escaleras.
Además del transporte público, obviamente en Rusia tienen sus propias aplicaciones para diferentes cosas. Por ejemplo, aquí no funciona Uber, sino que hay una app que se llama Yandex, donde la posibilidad de viajes es casi infinita. Usted puede pasar y pasar y pasar. Nos encontramos desde taxis compartidos, que es el más económico, hasta un taxi normal, un taxi más grande, un taxi grande plus, luego business, premier, élite, hasta un carro con chofer privado, lo cual obviamente vamos a ir a probar. Vean amigos, les voy a enseñar un hack, un truco. Así tienen que saludar ustedes cuando necesiten pedir dinero. Pongan atención. ¿Qué dice la leyenda viva del fútbol costarricense? ¿Cómo está? La máquina, el que tiene las claves secretas, los códigos. El 10 lleva la banda de capitán, el mismo sucesor de Pelé, el señor Manfred. Qué gusto, mi hermano. Un gusto, mi hermano. Qué gusto. Muchas ¿Cómo anda de gracias. rublos, Manfred? Andamos bien, gracias a Dios. Amigos, les presento a mi Salvador en Russia, en la madre Rusia. Manfred está jugando aquí, es un jugador tico. ¿Y cómo es la vida aquí, Manfred? Cuéntenos un poco. ¿Es fría? ¿Se ha adaptado? ¿Le hace falta el gallo pinto? No, bien, obviamente, siempre hace falta gallo pinto, ¿verdad? Pero por dicho usted me trajo ahí un par de salsas lisanas. No, muy bien, la verdad que muy feliz. Una ciudad muy linda y bueno, siempre apoyando sus videos, súper fan. Qué buena nota, Manfred. ¿Qué es lo más difícil de venirse para acá siendo tico? El frío, la comida, la gente. Yo creo que el frío, porque es algo que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ese parón en diciembre para aprovechar el calor de Costa Rica. Pero sí, lo más difícil creo que es el frío. Buenísimo. Gracias de verdad. Con mucho gusto. Y vayan a dejarle mensajes de amor a Manfred, por favor. Me salvó de dormir en la calle. Ojo, nada más lo que acaba de llegar. Es que así se mueve uno con la gente que sabe aquí en Rusia. Esto es una van Mercedes-Benz, súper moderna. Y se puede pedir en la aplicación. Uf, butaca y la cuestión. Dele. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, madre, vamos a ir a jugar un partido de primera aquí en Rusia. ¿O a dónde nos llevan? Ahí vamos, para ir cómodos. Enseña todo lo que Agüita, hay. por si tienes sed. Nos incluye Sí, agüita. cargadores, por si ocupan, toallitas. Toallitas también. Tenemos toallitas aquí. Y vienen incluso los cables ya puestos. Nada más de pegar el teléfono. Sí, por si van a la batería baja. Qué buen servicio, amigos. Ojo. Amigos, increíblemente este viaje, a pesar de que parecemos ejecutivos, que vamos a ir a comprar un equipo de fútbol aquí en Rusia, vale solo $15, 20 minutos de viaje. Yo creo que es un buen precio para estas comodidades. Aparte incluyen las botellas de agua, Sí, incluye la agüita. cargadores. Y veo que mi compadre aquí seguramente rellena cada vez que se baja un cliente. Pero ¿qué está llegando? Viene con chofer privado. Здравствуйте. ¿Qué es este lujo? Pasiva. Mercedes AMG. Creo que nunca había estado dentro de un carro tan moderno. Con las luces aquí en toda la puerta. Controles de todas las ventanas en la puerta de atrás. Tampoco lo había visto. Sé que hay carros que son especiales para usted tener un chofer. Para la gente que no le echa agua al champú, que anda negociando si vender una isla o comprar un país, que tienen chofer. Hay carros especialmente hechos para andar con chofer, que la parte de atrás es sumamente cómoda y es que usted puede controlar casi todo lo de al frente desde atrás. No sé si este sea uno de esos, pero tenemos por ejemplo el quemacocos, viene por separado. Yo puedo abrir o cerrar el de aquí y el de adelante es por aparte. Los asientos sumamente cómodos. Ojo, aquí tenemos halls, tenemos unos chicles, más chicles al parecer. Es muy importante que no le apeste la boca. Esto no entiendo, pero dice 99%. Siempre que diga 99 es que quita el 99 de las bacterias. Tiene que ser para lavarse las manos, toallitas húmedas, servilletas e incluso cables. Se lleva el teléfono descargado, lo pega aquí a cargar. Ojo este porte, díganme si con la pierna cruzada en este carro no parezco un ejecutivo o no. Este viaje que va a ser de unos 20 minutos aproximadamente con chofer, si usted necesita llegar y dar una buena impresión, si usted va a llegar a una reunión o a una cita, tal vez usted dijo que usted es un hombre de negocios, este viaje nos cuesta $25. Ojo con este momento, ojo cómo se baja uno con todos los poderes, dígales. Así es amigos, es pasiva. Así llega usted en un Mercedes-Benz AMG con chofer y da la impresión que quería dar. Buenas, véndame este mall por favor. Sí, todo el edificio, gracias.
no, amigos. Debido a que aquí en Moscú oscurece a las 3 de la tarde, perdí la noción del tiempo por completo. Yo creí que era temprano y ya es tardísimo. Me cerraron el búnker. Está aquí, detrás de mí, donde ustedes ven un edificio totalmente normal, donde no pareciera haber algo. Hay un búnker que es similar a un edificio de 18 pisos bajo tierra. Se dice que cuando estaban construyendo ese búnker, ni siquiera los trabajadores, los constructores, sabían que era un búnker. Era ultra secreto que estaban construyendo eso ahí. La gente creía que era una extensión del metro. Y de hecho fue secreto durante décadas. Tenía capacidad para albergar hasta 1000 personas durante 1 o 2 semanas con suficiente comida y suficiente agua. Estas personas no se estaban preparando para una guerra. Se estaban preparando para un ataque nuclear. Imagínense que este edificio cuenta con un tipo de ventilación que tiene filtros antirradiación. Las puertas que hay ahí para abajo son de cemento que pesan toneladas y tienen plomo y filtros también antirradiación. Las puertas, ahí hay alojamientos, hay salas de mando y se puede entrar. Eso es lo que más me duele, porque se puede entrar. Actualmente está abierto al público. Creo que es uno de los búnkers más grandes o profundos del mundo abiertos al público. Curiosamente, nunca se llegó a usar. Lo más cerca que estuvo de usarse fue cuando pasó la crisis de los misiles con Cuba, que había como alerta de que podía hacerse un desvergue aquí. Entonces la activaron por si acaso, pero nunca se tuvo que usar. Y ya cuando mejoró la relación entre Rusia y Estados Unidos después de la Guerra Fría, dejó de ser un búnker militar y hoy en día es como el museo de la Guerra Fría. Pero ¡qué madre! Nos vinimos a un restaurante o a Zara. Un trago, por favor. Amigos, me vine a un restaurantico fresa en el centro de Moscú, como para ver cómo andan los precios, para tantear los precios rusos. Y me encontré que esto que parece una pizza, pero no es una pizza, es una pinza. Es como un pan crujiente, es la diferencia. Pero vean ustedes el tamañito, más o menos 20 centímetros, una cuarta. Esto vale $12, pero esto sí es exageradamente caro. Este producto aquí en Rusia es como el oro negro. Como Coca-Cola cerró operaciones aquí en Rusia, cerró la fábrica. Todo esto es importado. De hecho, estoy viendo que tiene letras árabes. Debe venir de algún país de alrededor árabe. Así que esta coquita que ustedes están viendo, que es exageradamente barata en cualquier parte, no le encuentro los gramos porque todo está en árabe, pero véanla aquí. Esta coquita costó $4 aquí en el restaurante. Yo creo que es más cara que un jugo natural fresco. Y a esto simplemente hay que sumarle el servicio, que me he encontrado que en algunos restaurantes lo incluyen, que muy probablemente aquí va a estar incluido, y en otros me dijeron que es como abierto a lo que usted quiera dar de propina, que no hay como algo establecido, pero no sé cuál es la verdad. Todo sumamente fresco. Se nota que el tomate, que el quesito, todo está fresco. Y la pasta crujiente, espectacular. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba este video por Moscú. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué les pareció todo lo que vimos. El transporte de lujo, los metros impresionantes de esta ciudad. Déjenmelo todo ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy conoció el 10, el capitán, el jefe, el líder, el salvador.